Los agricultores riojanos tienen abierto desde ayer el plazo para solicitar las ayudas de la cosecha en verde. Los viticultores que se acojan a esta medida podrán recibir hasta 3.800 euros por hectárea. La implementación de la cosecha en verde en años anteriores ha sido una herramienta eficaz para ajustar la producción a la demanda del mercado, evitando así la acumulación de excedentes que puedan deprimir los precios. Teniendo esos datos, pues trabajaremos de la mano del Ministerio, trabajaremos con la Secretaría de Estado, con la Subsecretaría de Estado y con la Dirección General de Fondos para que sea una realidad y que esos fondos pues lleguen. Si se da el caso y no llegan, pues en ese momento será en el que se tomen las decisiones. El sector sabe cómo responde el Gobierno de La Rioja, el sector sabe que estamos con ellos y que intentaremos, ¿no?, siempre pues trabajar de su mano y tomar las mejores decisiones para que algo tan importante como es el sector vitivinícola riojano pues tenga buena salud y pues aguante estos momentos, ¿no?, de dificultad y podamos pues todos juntos continuar. ¿Qué tal? Buenas noches. Este año la cosecha en verde en La Rioja parte con un presupuesto de 19,2 millones de euros provenientes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA. Esta medida, que busca evitar excedentes y estabilizar el mercado del vino, vuelve a ser un recurso clave para muchos viticultores. Más allá del alivio económico que supone, los agricultores denuncian que el proceso burocrático para acceder a estas ayudas sigue siendo complejo. El papeleo y los requisitos administrativos pueden convertirse en un obstáculo para quienes más necesitan esta ayuda. Asociaciones agrarias ya han manifestado su preocupación y reclaman una simplificación en la gestión de las solicitudes. Escuchen. En base a los nuevos criterios, la complejidad a la hora de hacer la solicitud es mucho mayor que en lo que venía siendo hasta ahora, que ya era de por sí complicada, ¿no? Y cada vez hay más requisitos y ahora un agricultor profesional tiene que demostrar con el impuesto de actividades que únicamente se dedica a la agricultura, cuando hay en otras ayudas donde perfectamente se sabe si es agricultor profesional o no es agricultor profesional. No hemos tenido conocimiento hasta el día de ayer que se publicó la orden en el boletín de cómo se iba a puntuar, cómo se iba a gestionar, y generalmente hay muchas cosas que nada tienen que ver con la primera reunión que tuvimos en la consejería para hablar de esta convocatoria. Bueno, pues ya lo han escuchado, inquietudes y críticas que están ahí, y eso que se ha tratado de simplificar la burocracia según la consejera. Noemí Manzanos ha detallado también los criterios de concesión por concurrencia competitiva que recoge esta nueva convocatoria de ayudas, que prioriza a agricultores profesionales, a jóvenes de menos de 40 años y también a explotaciones de titularidad compartida. Empezando por las explotaciones agrarias prioritarias, continuando con los agricultores que tienen seguridad social agraria en exclusiva y después pues con los que tienen seguridad social agraria pero que esta no es exclusiva, y además aumentando, ¿no?, la puntuación de los jóvenes viticultores menores de 40 años y de las titularidades compartidas en pos de intentar, ¿no?, pues potenciar ese tipo de figuras, animar a los jóvenes en todas las concurrencias competitivas y a las titularidades compartidas en todas las concurrencias competitivas, y no podría ser de otra manera que en esta cosecha en verde, importante para los viticultores en estos momentos, pues que sean los agricultores profesionales los que reciban la mayor puntuación y por ende pues que tengan muchísimas más posibilidades de recibir ayudas que el resto. Bueno, pues hablaremos de ello en nuestra tertulia con los portavoces parlamentarios y también de otros asuntos, como por ejemplo la conexión ferroviaria entre Logroño y Madrid, que ha sido objeto, ya lo saben, de múltiples anuncios y retrasos en los últimos meses. En abril de 2024, el ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba la puesta en marcha de un tren directo entre Logroño y Madrid para noviembre de ese mismo año. Aquí lo estamos viendo, Logroño, pasando por Miranda y llegando a Madrid. Bueno, pues en noviembre, sin embargo, Renfe comunicaba que debido a reajustes en la programación de los trenes, el inicio del servicio se posponía hasta marzo de este año, hasta marzo de 2025. Así lo anunciaba el ministro hace ahora casi un año. Escuchen. Y finalmente añadimos otra conexión directa a un lugar que no la tenía, Logroño. Madrid tendrá una conexión con Logroño, Logroño tendrá una conexión con Madrid vía Miranda de Ebro, con la incorporación de un tren Alvia de la serie S125.
Bueno, pues palabras que han quedado como promesas incumplidas después de toda la polémica además que hubo con ese tren. El caso es que la realidad actual muestra que esos objetivos aún no se han materializado. La falta de concreción y los continuos aplazamientos en la mejora de las conexiones ferroviarias entre Logroño y Madrid reflejan una problemática más amplia en las infraestructuras de transporte aquí en La Rioja. La región sigue esperando soluciones efectivas que faciliten una comunicación eficiente y competitiva con el resto del país, aspecto esencial para su desarrollo económico y social. Bueno, un tema que en numerosas ocasiones se aborda en el Parlamento, la última vez en un pleno del mes de febrero. Una vez más, que convoque ese pacto por las infraestructuras, que nos llame y que hagamos un gesto social en un momento en el que están avanzando las infraestructuras. Es vergonzante que tenemos trenes del siglo XIX, que el peor material rodante de toda España nos lo mandan a La Rioja. Es venir aquí a sacar pecho de los avances en materia ferroviaria, es estar de espaldas a la realidad. Bueno, pues de ello hablamos, como decimos, con los portavoces que en esta ocasión estarán por parte del Partido Popular. Nos acompañará Begoña Martínez Arregui por el Partido Socialista, estará Sara Orradre, por Vox estará con nosotros Héctor Alacid y por Podemos Izquierda Unida estará Enar Moreno. A todos ellos les damos la bienvenida en unos instantes. Hasta ahora, no se vayan. Teniendo esos datos, pues trabajaremos de la mano del Ministerio, trabajaremos con la Secretaría de Estado, con la Subsecretaria de Estado y con la Dirección General de Fondos para que sea una realidad y que esos fondos pues lleguen. Si se da el caso y no llegan, pues en ese momento será en el que se tomen las decisiones. El sector sabe cómo responde el Gobierno de La Rioja, el sector sabe que estamos con ellos y que intentaremos, ¿no?, siempre pues trabajar de su mano y tomar las mejores decisiones para que algo tan importante como es el sector vitivinícola riojano pues tenga buena salud y pues aguante estos momentos, ¿no?, de dificultad y podamos pues todos juntos continuar. Bueno, pues escuchamos a la consejera hablar sobre esas ayudas a la cosecha en verde. Vamos a saludar ya a Begoña Martínez Arregui. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Enar Moreno, buenas noches. Buenas bienvenida. noches, María. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, hablamos de la cosecha en verde, que este año ya saben que en La Rioja parte con un presupuesto de 19,2 millones de euros provenientes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía del FEAGA. Esta medida, que busca evitar excedentes y estabilizar el mercado del vino, vuelve a ser un recurso clave para muchos viticultores. Más allá del alivio económico que supone, los agricultores denuncian que el proceso burocrático para acceder a estas ayudas sigue siendo complejo. El papeleo y los requisitos administrativos pueden convertirse en un obstáculo para quienes más necesitan la ayuda. Asociaciones agrarias ya han manifestado su preocupación y reclaman una simplificación en la gestión de estas solicitudes. En base a los nuevos criterios, la complejidad a la hora de hacer la solicitud es mucho mayor que en lo que venía siendo hasta ahora, que ya era de por sí complicada, ¿no? Y cada vez hay más requisitos y ahora un agricultor profesional tiene que demostrar con el impuesto de actividades que únicamente se dedica a la agricultura, cuando hay en otras ayudas donde perfectamente se sabe si es agricultor profesional o no es agricultor profesional. No hemos tenido conocimiento hasta el día de ayer que se publicó la orden en el boletín de cómo se iba a puntuar, cómo se iba a gestionar. Y generalmente hay muchas cosas que nada tienen que ver con la primera reunión que tuvimos en la consejería para hablar de esta convocatoria. Bueno, pues inquietud que se palpa en el sector. Aclarar un poco si es cierto que no se han enterado, que ha llegado por el BOR y que es complicada la solicitud. Nosotros preguntábamos a la consejera y decía que precisamente se habían
arreglado y simplificado, pero no es lo que siente el sector. Begoña. Sí, pues realmente sí que ha habido una simplificación tanto en la convocatoria anterior como en esta. De hecho, la presentación de las solicitudes es vía telemática y simplemente hay unas comprobaciones por parte de la comunidad autónoma porque luego se tiene que trasladar esa solicitud al Ministerio. Yo creo que la buena noticia es que efectivamente se modifica la convocatoria y se modifica la orden, pues para beneficiar a esos viticultores que son profesionales, para beneficiar precisamente a los jóvenes menores de 40 años y a las titularidades compartidas. O sea, por una vez también se piensa en la mujer, ¿no? En la mujer propietaria de viñedo. Así que creo que la noticia no puede ser mejor. Los plazos en los que sale esta convocatoria son los adecuados. Para el 15 de junio tendrá que estar resuelto y la verdad que bueno, pues ya sabemos que habitualmente se reúne la consejera con las OPAs y entiendo que estas cuestiones también se han hablado en esas reuniones. ¿Estáis de acuerdo? No, desde luego. Yo es que además creo que este tema de la simplificación creo que es una batalla histórica de los agricultores y las agricultoras y que, bueno, incluso puede ser cierto de el que se haya simplificado en parte, pero es evidente que lo que tendríamos que tener también es un registro estable, ¿no?, de agricultores profesionales y de esa manera, bueno, pues evitaríamos todas estas acreditaciones que se exigen cada vez, porque es que el problema también es un problema de concepto, qué es el agricultor profesional y qué no es el agricultor profesional, que varía en función de cada orden o de cada nueva ayuda que se aprueba. Hombre, a mí me resulta curioso, ¿no?, que diga que se prima a las mujeres, porque se priman las explotaciones de titularidad compartida, las mujeres solas no. Esas no están primadas, solo las que lo comparten con un hombre, ¿no? Bueno, pues entonces no es una cuestión... Igual que, o sea... Bueno, igual, pero no están privilegiadas. No se está privilegiando a la mujer, sino solo se está privilegiando a la mujer que comparte la explotación con su marido. Si la mujer es una agricultura profesional que no es en titularidad compartida, pues no se ve beneficiada. El tema de los jóvenes es un tema clave, pero es que el problema de fondo es, yo creo que lo que venía denunciando precisamente ayer alguna de las organizaciones profesionales agrarias, en concreto la Unión de Agricultores y Ganaderos, que planteaba que, bueno, que exigían que el gobierno, en una situación que es más grave que la del año pasado, bueno, yo todavía confío, ¿no?, con estos anuncios que hace el señor Capellán, igual llega mañana al Parlamento y dice, no, vamos a complementar a todo el que lo pida, ¿no?, que es como se anunció la otra vez, en vez de hablar con las organizaciones profesionales agrarias, en vez de llegar a acuerdos de cómo se va a gastar el dinero en materia de agricultura, pues va al Parlamento y hace, pues eso, la política de los anuncios, que es lo que le gusta al señor Capellán. Y a mí hay cosas que me resultan curiosas, señora Martín Tarregui. Hombre, supongo que la consejera les habrá escuchado en las reuniones. Ya son muchas las ocasiones en que las organizaciones profesionales agrarias vienen denunciando que en esas reuniones mensuales solo habla la consejera y escucha muy poco, ¿no? Va allí, les cuenta lo que les tiene que contar y no les escucha en absoluto y desde luego no se tienen atendidos. Mira, las reuniones de una consejera deben ser precisamente para escuchar al sector y atender a sus necesidades, cosa que no se está haciendo por parte de la consejera. Más allá de eso, el Partido Popular discutía el otro día con el señor Bengoa, ¿no? Envió una carta a los alcaldes populares para decirles que no se reunieran con una organización que le había pedido una reunión. No fue una carta, fue un correo electrónico que tengo la copia hoy. Hoy ya no me van a mentir, porque claro, hoy ya no me pueden engañar porque tengo el correo electrónico. Pues no creo que en ese correo electrónico dijera el correo que no se reunieran, así se dijo, pero bueno. No tergiverse las cosas. Mire, hablen ustedes con sus alcaldes, sobre todo con los que se han reunido, que algunos de ellos, bueno, pues a pesar de sus indicaciones han considerado que era importante reunirse, porque los ayuntamientos también tienen mucho que decir, específicamente los ayuntamientos de los pueblos pequeños, porque en la medida en que muera el sector primario, pues desde luego estarán más en riesgo esos pueblos que se van vaciando, ¿no? En ese sentido, creo que es importante también que se reúnan con los alcaldes, aunque se reúnan con la consejera una vez al mes, una cosa no quita la otra. Pero yo creo que estamos hablando de vino y estamos hablando de una situación de alerta roja, de emergencia en el ámbito del campo, aún antes de los aranceles. Es que esto lamentablemente no tiene que ver con los aranceles y tiene que ver con algo que ya hablamos el año pasado con la cosecha en verde. Es que cuánto dinero estamos invirtiendo. Y yo digo, creo que hay que meter más dinero en la cosecha en verde porque hay que resolver los problemas puntuales, pero hay que hacer una planificación. ¿Qué pasa con ese arranque que se debatió, que se ha pedido? Ve aquí, el gobierno de La Rioja hace mutis por el foro, mira para otro lado, bueno, ahora sí, ahora no, y no se compromete. Hay que hacer un análisis real de cuál es la producción que necesitamos, de que evidentemente si lo que no podemos es estar destinando año tras año medidas, o sea, apoyos para corregir. Habrá que regular el sector a esas necesidades y volver a denunciar lo mismo de siempre. ¿Cuál es el eslabón más débil de la cadena y el que siempre sufre? Precisamente el viticultor.
Es que cuántos elementos se utilizan en una botella de vino. Bueno, desde luego, el inexcusable es la uva. Bueno, pues es donde siempre se baja el precio y no se garantiza en muchas ocasiones que se pague un precio por encima del coste de producción. Sin embargo, pues no discuten lo mismo al corcho, no discuten lo mismo a los productos fitosanitarios o a lo que... La industria auxiliar está muy tocada también. Sí, pero realmente siempre va al mismo lado, al viticultor, y por tanto creo que la cosecha en verde es una solución inmediata que es necesaria en este momento y que es necesaria sin límites. O sea, quiero decir que se comprometa nuevamente el Gobierno de La Rioja a complementar lo que sea necesario para que todo el que lo solicite se pueda acoger a esa ayuda, pero que además de una vez por todas se siente a hacer una planificación integral que resuelva el problema de exceso de oferta de nuestro sector. Bueno, según hemos escuchado, la consejera lo que plantea, además, es un poco parecido a lo del año pasado, ¿no? El año pasado eran 22 millones de euros que se pudieron ampliar a 26. Y está viendo un poco. El lunes pasado ya comunicó que no sabía si iba a haber suficientes recursos ante las posibles demandas por parte de los viticultores. El problema es que estamos aquí, es que parece el día de la marmota con esto. O sea, es que estamos todos los años igual. O sea, comparto muchas cosas con lo que ha dicho el señor Moreno. Es que aquí no hay ningún tipo de planificación. Aquí estamos esperando a ver qué cae del cielo. El año pasado tuvimos la suerte de que las condiciones climatológicas ayudaron en teoría a que se redujera la producción y minimizó un poco a las bodegas, por cierto, no al viticultor. Pero es que esto es la crónica de una muerte anunciada. Es que ¿qué vamos a estar dopando al sector? Es que hay otros sectores. Ojo, yo defiendo el sector vitivinícola lo primero, pero es que no hay ningún tipo de previsión. Decía antes la señora Rey, antes de dar estas previsiones, no hay ningún tipo de previsión, ninguno. Aquí no se puede estar dopando al sector año tras año sin una planificación a X años vista. Oye, vamos el mes de marzo más lluvioso de los últimos 15 o 20 o 30 años. Esto es el anticipo de una gran cosecha, si no se tuercen las cosas. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Hay que ajustar la oferta a la demanda, eso es lo primero. Y luego ver qué se va a hacer. Es que siempre hay que tirar hacia atrás. Es que, lo ha dicho el señor Moreno, de una botella lo que sobra es la uva. Es muy triste. Aquí estamos poniendo medidas y condiciones para la cosecha en verde. Poner el cascabel al gato. ¿Qué otras medidas hay? A mí no me gusta dopar a ningún sector. Y creo que en un libre mercado y en un país pseudocapitalista y no intervencionista no se debiera estar subvencionando a todo el mundo. Pero sí planificar, mire, planifiquemos la economía. Las empresas planifican, las empresas como tal. Y preparan, y con años vista las cosas. Lo que no se puede estar es aquí, a ver qué ocurre, venga, ayudas, a ver qué pasa con Europa, a ver qué pasa con el Ministerio, y lo que no, bueno, pues llegará el señor capellán, la chistera, que no sé qué tiene esa chistera, que no tiene fondo, y va sacando y va dopando, y venga, vamos, aquí, ya está. No, pero que a veces solo hace anuncios. Aquí estamos dando peces, y hay que dar cañas de pescar. Eso es lo que tiene que entender la gente, que no se puede estar así todo el día, que es que, oye, este año una cosecha, tal y como está, repito, la climatología, una cosecha, una gran producción. Oye, y si no se vende, ¿qué hacemos? El año que viene, venga, vamos a solicitar también la destilación, la cosecha en verde y tal. Los anuncios de crecimiento de la DEO no son reales, estamos hablando de un 0,6, bueno, ridículo. Por cierto, cuando se habla del aumento, siempre hay que tener en cuenta que es en base a las tirillas que da el Consejo Regulador a las bodegas, y se hace en diciembre, y las bodegas tienen una previsión. No significa que sea real hasta que lo veamos en junio cuando tengamos los datos reales. O sea, y aún así, el crecimiento sería mínimo. ¿Y qué conlleva con eso? Que sigue sobrando vino, que vamos a estar así todos los años. Sí. Bueno, por primera vez y sin que sirva mucho de precedente, eso sí, con matices, voy a estar de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho el señor Alacid, con matices, y también, por supuesto, con las que ha dicho la señora Moreno, pero bueno, efectivamente, lo primero yo creo que hay que centrarse un poco, porque que todo el mundo tenga en cuenta qué es esto de la cosecha en verde, por si alguien se despista, ¿no? Que es, bueno, pues retirar efectivamente cuando todavía está verde, como su propio nombre indica, uva para luego no cosecharla en el momento que correspondería. ¿Por qué? Porque sobra uva. Creo que eso es algo que ya todo el mundo sabe, que se está diciendo aquí. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, pues se está dando dinero público, efectivamente, para que el agricultor obtenga
digamos, una cierta rentabilidad o al menos pueda cubrir los costes que a él le supone bueno, pues esa uva que va a tirar, que se va a desperdiciar de alguna manera. Y se lleva haciendo esto de la cosecha en verde desde hace 3 años, ¿vale? El primer año, en la primera convocatoria, apenas tuvo respuesta. Los agricultores en aquel momento quizás no la vieron, bueno, como una medida, no que no fuera viable, sí viable, pero entendían o mantenían, albergaban la esperanza de poder vender sus uvas en el momento correspondiente, y en aquel momento apenas hubo demanda. En cambio, en la campaña pasada sí que hubo más demanda, ya se partía con esa previsión de que los agricultores ya sí se iban a acoger de una manera mucho más importante a esta medida, la de la cosecha en verde, y por eso se puso más dinero desde el Ministerio, bueno, los fondos FEAGA, a través del Ministerio para las comunidades autónomas. Y ya en La Rioja se dijo que efectivamente iba a hacer falta más dinero y que el dinero que no se pudiera cubrir con lo que llegara del Ministerio se cubriría como en fondos propios. Efectivamente es un anuncio que hizo el señor Capellán. El año pasado se cubrió, incluso por encima de las previsiones de la propia consejera, que reconoció que La Rioja iba a recibir 3 veces más de lo que tenía previsto inicialmente, y se cubrió una parte, el 60% de las demandas de los agricultores con ese dinero que llegaba de Europa y a través del Ministerio, y el resto se cubrió con unas ayudas, os ha dicho aquí cosecha en verde, que no llegaron a ser cosecha en verde, se llamaron incluso de otra manera, se llamaron ayudas a la dificultad para la comercialización, y fueron diferentes, porque fueron unas medidas que se acogían al régimen de minimis, porque fueron unas medidas que se incorporaron mucho más tarde porque la consejería no disponía de la partida correspondiente, etc. Bueno, finalmente existieron esas ayudas. Ahora sí, como digo, no fueron de cosecha en verde, ¿eh? Si lo recordamos todos aquí, las uvas han estado colgadas en las cepas hasta noviembre, ¿vale? Por lo tanto, bueno, bien, me da igual cómo las llamen, la cuestión es, digamos, compensar de alguna manera la pérdida de rentabilidad del sector, que es de lo que se trata. Y regular el mercado. Lo que ocurre es que, bueno, vale, en la campaña pasada se retiraron 28 millones de kilos de uva, que afectaban a unas 4.800 hectáreas. ¿Fue suficiente? No. Veremos lo que ocurre con las que se retiren en esta campaña. ¿Será suficiente probablemente? Tampoco. Hay una diferencia sustancial con respecto a lo que pasó en la campaña pasada. Como se ha dicho aquí, el señor Capellán salió enseguida a salvar al sector. Me ha hecho gracia que el señor Alacid diga, ¿qué tiene ese señor en la chistera? Pues dinero. Dinero, señor Alacid, tiene el señor Capellán. No, él no tiene dinero. Tiene dinero. Juega con el dinero de los riojanos. Tiene dinero de los riojanos, de lo que sea, porque La Rioja... Hay unos presupuestos, no están esos presupuestos. La Rioja, si un problema no tiene ahora mismo, es de dinero. O sea, si ahora mismo no hay un problema, es de dinero. Entre otras cosas, porque estamos recibiendo cifras históricas de entregas a cuenta por parte del Gobierno de España. Pero bueno, vamos a hablar de lo que... la diferencia sustancial es que este año ya han descartado esa posibilidad. Han descartado la posibilidad de momento. De momento, veremos si, bueno, pues rectifica el Gobierno, pero ha dicho ya que no cuenta con poner dinero el Gobierno de La Rioja. ¿Por qué? Pues porque efectivamente... No, ayer hablamos con la consejera, no dijo descartar. No está descartado. No está descartado. Bueno, lo digo porque... está diciendo usted. De hecho, no puede descartarlo. No lo puede descartar, o sí, no lo sabemos, porque como se ha dicho aquí, ¿en qué momento se pone pie en pared? Quiero decir, ¿durante cuánto tiempo más se pueden estar destinando estas ayudas? Nosotros utilizamos un símil siempre con este tema de estas ayudas, y es que estamos poniendo un torniquete a una herida sangrante muy grave, ¿vale? Y esto es un torniquete que es necesario para frenar la hemorragia. Pero, ¿cuándo vamos a entrar a operar? Como se ha dicho aquí, ¿no? Por seguir utilizando ese símil. ¿Cuándo se van a aplicar medidas estructurales que de verdad, digamos, reviertan esta situación de escasísima rentabilidad para el sector? Y más ahora que estamos hablando de un escenario geopolítico internacional complicadísimo que amenaza también con agravar más si cabe esta situación. Se ha hablado muchas veces, todo esto son medidas coyunturales. ¿Son necesarias? Yo creo que sí. ¿La cosecha en verde es necesaria? Sí. ¿La que se destinen fondos? Sí. Ahora bien, ¿hasta cuándo y en qué medida? No, pero coyunturales ya olvídense de la situación y de los problemas coyunturales. Habrá que aplicar en algún momento. Ahora hay un problema estructural mundial y aquí no se está haciendo nada. Y yo creo que los agricultores afectados son los primeros que demandan una solución estructural, y por eso también se puso en su momento sobre la mesa, pero hoy está esto parado, el tema del arranque de viñedo. Pero no solo, porque no solo. Sí que hay que plantear el arranque de viñedo, pero también hay que plantear... Pero como hablamos primero de regular el control de rendimientos y tantas cuestiones. Vamos a dejarle contestar a Begoña y luego ya cuando queráis. Es que yo creo, o sea, respetando todas las opiniones de todo el mundo, yo creo que hablar de que los agricultores se les está dando una caña de pescar o que se les está dopando... No, que no se les está dando una caña de pescar, se les da el pescadito. O sea, es que es
infravalorar el trabajo, el esfuerzo que hacen los viticultores en nuestra comunidad autónoma. Yo me dedico a eso. Hombre, pues que está diciendo que les están dopando y que les estamos... Es un sector que está dopado. Hombre, Es que está dopado. Se está intentando hacer rentable el sector a fuerza de subvenciones. Se están prestando unas ayudas planificadas absolutamente, campaña tras campaña. Si la consejera el lunes pidió y dijo que no sabía si iba a haber recursos, ¿cómo va a estar planificado? Ha dicho que no estaban previstos incluso, o sea, que claro, lo ha descartado eso fue el lunes, hace 2 días. Pero ha dicho que no. Que no es así, si les está diciendo María que porque no es así. Hablamos ayer y de con hecho, ella. desde el primer momento... Y nosotros hablamos ya, pero el lunes estaba descartado, luego el martes igual no. Bueno, inicialmente estaba descartado. Luego política errática. No es ninguna política errática. Hombre, el primer momento, además, el lunes lo descartan, el martes no. Ayer mismo, de verdad, y la nota de prensa del gobierno lo deja muy claro, o sea, hay coordinación con el resto de comunidades autónomas afectadas para que los fondos del FEAGA y de la intervención sectorial vitivinícola puedan destinarse a complementar esas ayudas para la cosecha en verde. Como se hizo el año pasado, exactamente igual. Pues aparte de todos. O sea que nos engañó, porque lo iba a poner la comunidad autónoma. Hombre, lo dijo propios, sí. Y les dijo que iba a poner fondos propios. Que lo dijo la consejera ayer. Y en cualquier caso tengan la seguridad, porque los precedentes precisamente lo que garantizan es que la preocupación máxima de este gobierno es atender las necesidades de los viticultores, tengan la confianza absoluta de que desde luego los agricultores profesionales, hombres y mujeres que necesiten una ayuda, podrán contar con ella. Me parece... ¿Le sirve o no le sirve? Bueno, a mí me sirve si lo dijera el presidente. Cuenten con ella. Entonces, si el presidente o la consejera... Pero es que al presidente le están acusando de que tiene una chistera... cuenten con ella, pues que lo digan. Lo que no es de recibo es que diga el lunes que no está previsto, diga el martes que, bueno, no está descartado. O sea, eso es una política política totalmente errática. Que ya habló de los fondos del FEO. Ya, no, pero escuchemos a la consejera. Yo no digo que lo digas tú, digo que lo ha dicho la consejera. En cualquier caso, mira, en una cosa le doy la razón a la señora Martínez Arregui, y es que, a ver, hay términos que no son apropiados. Y yo entiendo que hay que hablar de una planificación, de un cómputo, pero a lo mejor es que resulta que mantener nuestro sistema vitivinícola o nuestro sistema agrario en su conjunto necesita de una inyección porque en sí mismo el mercado no le permite una subsistencia determinada. Bueno, pues hablemoslo, pero entonces hablemoslo y destinemos los fondos cada año que se tengan que destinar precisamente a esas partidas. No en vano, las políticas agrarias comunitarias han venido en ese sentido, y han venido en ese sentido para evitar que nuestro sector primario desapareciera frente a otros países que compiten en inferioridad de condiciones. Y hemos hecho esa apuesta, bien, por lo tanto, pero lo que hay que hacer es establecer cuáles son los niveles de subvención pública para hacer esos que van a ser necesarios con una planificación. Porque una cosa es, yo entiendo, hay una medida estructural. Todos esos fondos a los que hacía referencia no son ahora puntuales. Fondos FEAGA, todos los fondos que vienen de la Unión Europea y de las políticas agrarias comunitarias, pues son medidas que justifican precisamente, bueno, incluso el origen de la propia Unión Europea, ¿no? Que es esa soberanía alimentaria, después de la Segunda Guerra Mundial, tener los recursos propios para podernos abastecer. Vale, el carbón y el acero en un ámbito y la política agraria en otra. Pero lo que no es de recibo es que creemos medidas excepcionales que se conviertan en estables. Porque si esto es una necesidad que, repito, creo que es fundamental que este año vuelva a implantarse y que se haga en el límite necesario para que los agricultores que así lo decidan se puedan acoger, porque decía, no, el primer año no funcionó porque igual no lo veían como una alternativa. Mira, para un viticultor, y solo hace falta hablar, por ejemplo, con algún jubilado que ve sus tierras que podían producir y no producen y se les encoge el corazón, porque cuando tú llevas años y años trabajando tu tierra y te dicen tíralo al suelo, pues da dolor de corazón, aunque económicamente salga más rentable. Por eso en un primer momento también pues se resistían, ¿no? Pero realmente estamos hablando, pero yo creo que tampoco hay que simplificar y hay que hablar de muchas variables, y una de ellas tiene que ser el arranque de viñedos, seguramente, tiene que hacerse incentivadamente. ¿Cuánto podríamos haber regulado ya de mercado, de haber destinado los fondos que ahora vamos a destinar a la cosecha en verde precisamente a eso? Hay que hablar también de rendimiento. O sea, lo que no podemos es arrancar
hacer cosecha en verde y luego permitir un 120% en el Consejo Regulador. Ha dado con la tecla. Entonces, al inicio ahora de su segunda hay que hablar de un montón de cuestiones y es el sector el que se tiene que sentar y abordarlo conjuntamente con la consejera. Da igual, la consejera, yo le he escuchado muchas veces decir lo mismo y ahí es la base de todo el problema que hay aquí. Ella está convencida de que La Rioja va a volver a las cifras que tenía hace años. Y ahí está, y lo ha dicho, volveremos a hacer del vino de Rioja grande otra vez, como de Donald Trump. Bueno, grande no ha dejado de serlo, el vino de Rioja. Es que me parece una comunidad que está destinando dinero a la destilación, a la cosecha en verde, y piensa en el arranque, no es una denominación grande, lo siento mucho. Por favor. Pues por favor y por favor. Quería apuntar, y eso es así. El problema es el ajustar la oferta y la demanda. En el momento que se ajuste eso, se tienen que aplicar las políticas. Y ya está, si es muy sencillo. Oye, aquí tienen miedo a hablar del arranque. Es que es muy triste. No hay ningún miedo de hablar del arranque. Si ustedes les sale urticaria cuando hablan del arranque, a no ser de que venga de la mano de determinados grupos o de determinados sindicatos agrarios. Cuando pasa eso, oye, y de hecho así se demostró en el Parlamento. Cuando ya Araja Saja habló, bueno, vamos a ver que el Consejo Regulador iba a crear una comisión, le llamaba reestructuración del viñedo. Ni se les da miedo hablar del arranque, que le llaman reestructuración del viñedo, que no es otra cosa más que el arranque. Pero es que hay ayudas para la reestructuración del viñedo, lo más importante, de Europa, las que se acogen los agricultores, mira, todos los años. Hay gente que está terminando de podar. Está terminando de podar, los que son más tardíos ahora, o por riesgos a heladas, cuando les llega la noticia de la cosecha en verde. Mire, es un sector que se va a convertir en atípico 100%, porque yo no conozco ningún sector, a nadie que esté labrando, cuidando sus viñas y escuche, oye, ayudas a la cosecha en verde. Oye, ¿cuál es mi interés en podar mejor o peor si al final mi producto lo voy a tirar al suelo? No es que es vergonzoso, es ridículo. Ajusten la oferta y la demanda y a partir de ahí apliquen las políticas que tengan que hablar. Y por cierto, el señor capellán sale cada mes, una vez al mes, y saca la chistera. Y eso lo saben todos ustedes. Por cierto, con el dinero de los riojanos. Y les recuerdo que hay unos presupuestos que se votan y salen adelante para que estén en marcha el 1 de enero de cada año. Y en esos presupuestos obvian muchas cosas que saca el señor capellán. Podemos hablar de la facultad, las ayudas a los universitarios, si estas ayudas complementarias, eso no está en los presupuestos. ¿No los encontrará usted? Yo, mire, hablando de falta de previsión y de presupuestos, efectivamente hay una clave que nosotros ya lo hicimos notar cuando se presentaron las cuentas para este ejercicio, que es el hecho de la reducción de algunas partidas en agricultura, como por ejemplo la de minimis, la partida de los famosos minimis, que son estas ayudas a las que se pueden acoger los agricultores, pero no superando un cierto umbral que impone el criterio, en este caso en la Unión Europea. El año pasado, en el ejercicio 2024, eran de 4 millones de euros y este año son solo de 1 millón de euros. Nosotros, claro, el año pasado, en ese paquete de los 4 millones estaban incluidas las ayudas al sector del champiñón, con 3 millones y pico creo que finalmente fueron. Entonces, claro, este año, al no estar incluido ese paquete de ayudas al sector concreto del champiñón, se reducen a 1. Nosotros comentamos en ese momento que nos llamaba poderosamente la atención que se redujera, independientemente de que esta vez no estuviera incluido el plan del champiñón, esa partida, porque precisamente de ahí, de los minimis, es de donde salen muchas ayudas para el sector que pueden no estar previstas inicialmente cuando se aprueba el presupuesto, pero que pueden llegar después. Entre ellas, por ejemplo, las famosas ayudas para complementar la cosecha en verde, que como he dicho hace un momento, en la convocatoria que hizo el Gobierno de La Rioja estaban acogidas al régimen de minimis. Luego, que haya previsión, no se puede decir que haya mucha, a mí tampoco me lo parece, y presupuestariamente tampoco. Ahora, que después se pueda habilitar la partida correspondiente para completar estas ayudas, seguro que sí, como se habilitó en este año 2024. Por lo tanto, creo que esa será la fórmula. Ahora bien, previsión, una vez más estamos con la palabra en la boca. Ni el año pasado se contó con esa previsión, que salieron las ayudas tardísimo, y cuando ya se estaba vendimiando en verde, aún no había salido la orden de ayudas para complementar la vendimia en verde, pese a que se había anunciado a bombo y platillo desde comienzos de año, y esta vez pues vemos que puede pasar algo similar si finalmente se complementan. Como se está diciendo aquí, que no lo sabemos. Hombre, se dice aquí, ¿cómo vamos a hablar vamos a utilizar determinados términos? Hombre, habrá que reconocer que es un sector que está teniendo problemas gravísimos de rentabilidad en una crisis
pues muy importante, como digo, de rentabilidad del sector, a la que se está apoyando, tratando de compensar esa rentabilidad a fuerza de subvenciones, señora Martínez Arregui. Eso es así. Yo no sé cómo lo quiere el señor Alacid, lo ha llamado dopaje o tal. Bueno, es un caso específico de este sector al que se le está ayudando con ayudas públicas para compensar la falta de rentabilidad, que no se hace en otros sectores. Eso es así y eso lo sabe todo el mundo. ¿Que haya que hacerlo? Sí, claro que hay que hacerlo, porque es un sector fundamental para el desarrollo de nuestra economía, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Por lo tanto, bueno, que se están tomando medidas de las que hace un tiempo, como se ha dicho antes, que se la cosecha, es que hace un tiempo no se podía ni llegar a hablar de estos temas porque eran como tabú. Entre otras cosas, lo entiendo, es que a uno le duele en el corazón pensar que el fruto de su trabajo, de la inversión de recursos, de dinero, de dedicación, de tiempo, se tire por el desagüe prácticamente. O sea, pues es que, claro, era casi tabú hablar de destilación. Es que era quemar vino hablar de destilación. Era tabú hablar de cosecha en verde porque era tirar la uva sin terminar de madurar. Y era tabú hablar de... Usted ha dicho que lo llaman de una manera, yo creo que lo llama el Consejo Regulador. El término con el que es reducción de masa vegetal, sí, que es lo mismo, que es el arranque del viñedo. Y ahora se habla de eso, ¿por qué? Porque es que no queda otra. Y termino ya con esto. Hombre, y hablar, bueno, pues que hay que recordar, lamentablemente, de dónde venimos. Y es de una situación de desmanes absolutos en el reparto del papel del viñedo durante muchos años, en los que en esta comunidad autónoma el Partido Popular, y no me cansa de decirlo, pues utilizaba ese papel como papel de cambio, valga la redundancia, para obtener determinados favores. Y miren lo que está pasando ahora. Si dentro de 4 días va una señora a juicio en Clavijo, y hemos visto las noticias de estos días, por un desmán que estuvo a punto de ejecutarse en el año 2017 con el reconocido como fraude de viñedo. Claro, de esos polvos, estos lodos, y durante muchos años muchas cosas muy mal hechas, otras tantas, y la vinculación de la denominación a la palabra fraude obviamente no hace nada de bien a la denominación en el sector. Dos cosas con los mínimes. Usted lo dice, los mínimes, y se contesta usted misma. O sea, había 4 millones, se destinan 3,5 al sector de la seta y el champiñón, lo que demuestra que no solo es el sector del viñedo, del vino, el que efectivamente recibe ayudas, sino otros sectores agroalimentarios. Pero me va a comparar. Cuando lo requieren. No, pero es que ustedes no dieron ni un euro al sector de la seta y el champiñón, y quiero saber qué euros dieron al sector del vino. Vuelve a repetir lo del reparto de viñedo. En primer lugar, todos los errores que se cometieron con el reparto del viñedo fueron consecuencia de una orden ministerial. Y en segundo lugar, por eso fue el propio gobierno de La Rioja quien llevó a la Fiscalía y al Consejo Consultivo. Porque no le quedó más remedio, señora Martínez Arregui, porque el Partido Socialista desveló los desmanes que se estaban cometiendo. Antes de que el Partido fuimos Socialista personalmente a ver lo que se estaba haciendo en Clavijo. Señora Martínez Arregui, irían ustedes a saber lo de Clavijo después de que el Consejo Consultivo y la Fiscalía tuvieran los expedientes que se enviaron a revisar, detectando ciertas irregularidades con posterioridad. Insisto, o sea, creo que desde luego la consejera y el propio gobierno, vuelvo a insistir que me parece bastante frívolo que usted diga que hay una chistera de la que se saca dinero en esta comunidad autónoma. La consejera y el presidente del gobierno desde el primer momento están atendiendo a las peticiones que está haciendo el sector del vino, y se está haciendo de una forma planificada. El presupuesto al que usted alude, desde luego, se está insistiendo, como decía, con las comunidades autónomas a obtener más financiación de la intervención sectorial vitivinícola, y es un dinero extra presupuestario. Es que todos ustedes lo deberían saber. O sea, no hay ningún problema, desde luego. Sí, pero insisto, tengan la absoluta confianza de que cualquier agricultor profesional que lo necesite tendrá ayuda. 30 segundos. Sí, la cosa será cuándo. 30 segundos es que es muy complicado, pero evidentemente nosotros entendemos que hay que apoyar a un sector que es vital para nuestra economía, pero que también hay que hablar de planificación, de diversificación incluso, porque es que también años de auge del producto vitivinícola ha hecho que prácticamente, con algunas excepciones, estemos en un modelo agrario del monocultivo. Por lo tanto, es importante también diversificar. Hay agricultores y agricultoras que no van a poder vivir de la uva más, a lo mejor, y que tenemos también que invertir, ¿no? Precisamente estábamos en un debate donde se decía, claro, la inversión en un determinado producto leñoso tal
tarda 5 años en dar rentabilidad, a lo mejor 5 años después eso ya no es rentable. Pero es importante también hacer una planificación de un tema que es vital para la vida de todas nosotras, que es precisamente la alimentación. Y tenemos, bueno, yo creo que un sector muy profesionalizado y que hay que apoyarlo, pero que hay que apoyarlo también planificando y dando solución a futuro. Venga, vamos con otro asunto. Vamos a hablar de la conexión ferroviaria entre Logroño y Madrid, que ha sido objeto de múltiples anuncios y retrasos en los últimos meses. En abril de 2024, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba la puesta en marcha de un tren directo entre Logroño y Madrid para noviembre de ese mismo año. Sin embargo, en noviembre, Renfe comunicaba que debido a reajustes en la programación de los trenes, el inicio del servicio se posponía a marzo de 2025. Así lo anunciaba el ministro hace ahora casi un año, y la polémica que se creó además tras unas declaraciones del presidente de La Rioja. Vamos a verlo. Madrid tendrá una conexión con Logroño, Logroño tendrá una conexión con Madrid vía Miranda de Ebro. Esa puesta en jaque o esa puesta en riesgo de una buena noticia como es el nuevo tren a La Rioja puede dilucidarse de una manera muy sencilla. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil. No queremos importunar a los vecinos y vecinas de La Rioja. Si su gobierno considera que no es útil ese tren, lo emplearemos en otros destinos donde sí les sea útil. No estamos para molestar a nadie ni para desperdiciar el material ferroviario del que disponemos. Y es que el señor capellán pública e inequívocamente manifieste que La Rioja quiere ese tren. Yo no me voy a conformar con lo que no sea la mejor opción para La Rioja. Supongo que si dicen que ese tren La Rioja no lo necesita, lo hacen de buena fe pensando en las personas a las que sirven, ¿no? Teniendo la mejor opción, que es 3 horas, sin dejar aislada a La Rioja Baja parando en Calahorra, obviamente tendré que apostar, es mi responsabilidad como presidente, querer siempre lo mejor para los riojanos. El presidente de La Rioja y el ministro del Partido Socialista en el ámbito del Gobierno de España tirándose los trastos a la cabeza cual chiquillos, peleándose por ver quién es el máximo defensor y el más chulo en su posicionamiento. Frente a La Rioja no lo quiere y no lo necesita inicial, ha imperado la cordura. La Rioja tiene todo el derecho a reclamar más, lo que no impide reconocer que el tren por Miranda es una mejora. No pedíamos que se nos hiciera la ola, tan solo un poco de sentido común. Así, sí. Bueno, pues esto era hace un año lo que pasaba, la polémica, y el tren no ha llegado, ni lo hemos visto, ni parece ser que vaya a llegar. Pero va a llegar, sí. Bueno, va a llegar, sí, esto es una cuestión de fe, efectivamente. Bueno, yo volver a retomar el espectáculo lamentable que se dio en su momento, creo que es un problema también de cómo se hace política. Y hacer política desde la no negociación, desde el no diálogo, quiero decir que me parece muy preocupante. O sea, que el ministro Óscar Puente decida, vamos, nos regale, pues es como la chistera. Óscar Puente también debe tener chistera y saca el tren, que no lo quieren, pues me lo llevo a otro sitio, como si fuera, no, es que igual queremos un tren que vaya por otro lado, o igual queremos más frecuencias, o igual queremos, bueno, lo lógico es que se sienten y que, vamos, que nos pongan el tuit con las respuestas, pues a mí me parece desde luego de bastante poca lealtad institucional, incluso le diré por ambas partes. Después de eso, el presidente capellán se reúne con el ministro y entonces vuelve el amor. Tenían que haber puesto la imagen con corazoncitos. Vuelve el amor y entonces el presidente capellán dice que le parece maravilloso el tren por Miranda, que yo creo que no haya nadie que no nos parezca mal el tren por Miranda. Yo con que haya trenes ya me doy con un canto en los dientes. Cada vez que uno quiere ir a Madrid en tren, tiene que jugársela a ver si tiene suerte y llega a su día, o si va a ir en tren o va a ir en autobús, por no decir del avión, ¿no? Nosotros planteamos en el Parlamento de La Rioja que lo que necesitamos es una OSP del ferrocarril, dejémonos del avión, vamos a la OSP del ferrocarril que nos garantice que podemos estar en Madrid en 3 horas y que nos dé pues una situación razonable y lógica. Igual te dicen que medioambientalmente no lo cumple, no sé. Medioambientalmente el tren lo cumple perfectamente. Quien no lo cumple precisamente es el avión. El número de plazas que hay en un tren y en un avión es totalmente diferente. Ir a coger un avión, o sea, dices, bueno, es que uno tarda 1 hora y otro 3, pero si cuentas lo que tienes que ir para ir a Barajas, aquí no, que vamos con más tiempo, el tiempo de antelación, pues al final te cuesta más tiempo
ir en avión que ir en tren, aunque volando estés menos tiempo. En ese sentido, creo que el presidente de Capellán tendría que estar dando explicaciones de por qué no está convocando la ponencia en materia de infraestructuras que hemos planteado ya hace un montón de tiempo, creo más de un año, en el Parlamento de La Rioja, ni convocan la comisión para decidir sobre si constituirla o no, y creo que es de eso de lo que teníamos que estar hablando, de crear un pacto de Estado para luchar por las infraestructuras en materia de comunicación de La Rioja, que son dantescas. O sea, que es cualquier ciudadano que quiera viajar a Madrid o a Barcelona, o sea, es que cada vez que invitas a alguien para que venga aquí, alucina. O sea, ahora que estamos tramitando leyes, no va a venir un experto de Málaga y necesita 2 días para llegar a Logroño. O se coge el coche y se mete 800 kilómetros. Entonces, es que esta situación, desde luego, es insostenible y no hay alternativa real. Y el presidente Capellán y el ministro Puente pues no llevan ninguna razón, ninguno de los dos, y que en vez de hacer esos tuits que se preocupen realmente por las necesidades de los riojanos y de las riojanas, o por lo menos que aprueben un tema intermedio. No, un tema intermedio. Hay Ave en Zaragoza. Perdemos el tren los demás. Hay Ave en Zaragoza y en Burgos que nos pongan lanzaderas de alguna manera, algo que funcionen. Sara ha dicho que no tenía mucho que decir. Me voy a referir exclusivamente al tema que hemos empezado hablando, a margen de la historia que hemos hecho. Efectivamente, ese intercambio de pareceres, vamos a decirlo así, entre el ministro y el presidente, que después quedó efectivamente en una cordialidad bastante interesante también. Y, pero bueno, sin tren. Bien, pero el tren, efectivamente, que se puso de manifiesto que comenzaría el servicio este mes, pues es evidente que, bueno, salvo que se ponga en estos próximos días, pues no va a ser así, probablemente sea a comienzos de abril. Tengo entendido que se trata de un problema de material rodante. Es el hecho, vamos, básicamente de que no hay tren, o sea, no hay tren, es decir, el tren en sí mismo. Tenemos, ¿no?, el tren físico. El tren físico, porque efectivamente hay un problema, ha habido un problema de todo tipo, bueno, se parte ya de un importante retraso. Porque el tren aquí está en otro lado, ¿no? No. ¿Por qué promete algo que no hay? Ya se dijo en su momento que se tenían que construir trenes, efectivamente. Dijo que había. Y no se ha construido, desde entonces ahora no se ha construido ningún tren, señor Herrera. Sí ha habido problemas de suministros, ha habido un problema de retraso ya acumulado desde, por no irnos más allá, desde el COVID. En definitiva, un problema de material rodante. Es cuestión de semanas, como mucho un par de semanas o 3 semanas que se ponga en marcha. El tren a Barcelona ni tan siquiera se ha recuperado la frecuencia pre-COVID. Dicen que no hay material, o sea, es que no hay material. Pero un ministro entonces ¿qué promete? No se hace de un día para otro el material, señor Alacid. Pero eso lo sabría el ministro cuando hace el anuncio que para noviembre. Pues igual que cuando se planifican obras o infraestructuras importantes que surgen imprevistos y no llegan al tiempo que gustaría. Pero que no estamos hablando de un saco de cemento. No, por eso le digo que por eso entonces que no prometa algo, eso es prevaricar, está prometiendo algo a sabiendas de que no hay. Está la señora Moreno, que es letrada. Eso está prometiendo algo a sabiendas de que no hay. Y además no es material rodante, es material sobrante. Y el problema de Capellán es que vino este intelectual que tenemos por ministro, le prometió, como ha dicho, parecía una telenovela, luego serán abrazos, bienvenido y tal. Pues ahí hay una declaración de amor mutua tremenda. Siempre será mejor que entenderse. Y el problema de Capellán, y el problema al final, que lo vamos a pagar todos los riojanos, es que esto al final, es que hemos dejado, o sea, se ha fiado todo a la palabra del ministro. Se ha fiado todo. O sea, el problema de las infraestructuras riojanas, por cierto, que es responsabilidad de los dos partidos aquí, del Partido Popular y del Partido Socialista, que son quienes han gobernado aquí toda la vida, y son ustedes los responsables de esto, porque han gobernado en La Rioja y han gobernado en la nación, y son ustedes los responsables. Mire, en los años 60 había más frecuencias de ferrocarril que a día de hoy, y los ferrocarriles no han mejorado mucho, ¿eh? Y otra cosa, lo ha dicho el señor Moreno, que le estoy dando muchas veces la razón, es jugarse el tipo, el tratar de coger un tren para ir a Madrid, porque te la estás jugando diariamente. Si te vas a dejar tirado, mira lo que pasó la pasada semana, por cierto, el ferrocarril cortado, dirección Bilbao. Mire, es un problema, y ustedes, el Partido Popular, perdón, se ha dejado fiar a las declaraciones del señor Puente, por cierto, incumplidas. Era en noviembre del 24 y era en marzo del 25. Estamos a día 26. Ni está ni se le espera. Y ojo, ojalá tuviera el señor Capellán una chisterita también para traernos, no digo la alta velocidad,
que es la única comunidad junto con Cantabria que no tiene alta velocidad, siendo España el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad. La Rioja y Cantabria, kilómetros cero de alta velocidad. Bueno, el paso por Rincón de Soto, ¿no? Dijo su presidente que era de alta velocidad o de velocidad alta, no sé lo que dijo. 0 kilómetros. Es que no tenemos ni trenes a Madrid. Y hablar de llegar a Madrid en 4 horas, en el año 2025, es una vergüenza. Y es peor que en los años 60, como le he dicho, peor. Pero vamos a ver, es que no puede hacer una comparativa con a ver qué sabe el Partido Popular. Nada, está claro que la que más explicaciones puede dar al respecto es Sara, y las está dando, quiero decir que es así. Desde luego, es un compromiso que adquirió el ministro Óscar Puente y está en plazo. No hemos acabado marzo, la verdad. Si dice la señora Orradre que en las próximas semanas tendremos ese tren... Pero primero dijo noviembre primero. Dijo noviembre. Sí, pero ya dijo que se posponía a marzo por los problemas que creo que ha explicado la señora Orradre. Bueno, vamos a confiar en un compromiso que adquirió el ministro. Pero, ¿y por qué dice marzo? En segundo lugar. Si sabe que no hay. En segundo lugar. ¿Y por qué el propio ministro dijo? ¿Y por qué el presidente Capellán ha dejado de hablar de los 3 frecuencias diarias? 3 frecuencias. Yo no lo vuelvo a oír hablar. Que se conforma con lo que hay. Vamos a dejar de hablar. Nada. Por favor, o sea, como dijo el propio ministro, como hemos visto ahí, o sea, es perfectamente compatible y respetable la demanda del señor presidente respecto a mayores frecuencias, a unos desplazamientos más cortos y esa parada en La Rioja Baja. Y eso es lo que está pendiente. El compromiso que adquirió el señor Puente fue en ambos sentidos. Usted y yo fuimos juntas el otro día a Miranda de Ebro a coger un tren para ir a Oviedo. Eso es un periplo. Sí. O sea, no hay ni un tren que nos lleve ni tan siquiera a Miranda para poder conectar con otros trenes. Pues antes tenía el Estrella de Galicia, ya no pues está. Nada. En los años 60 y en los 70 y en los 80, señor Radre. Sara, estamos ¿quieres peor. contestar algo? Bueno, nos añadir lo mismo. No, hombre, la comparativa con los años 60 y 70 es que, francamente, me hablo de volumen de frecuencias y de números de locomotoras. No había tanto vehículo personal como ahora. Por lo tanto, las alternativas ahora son mucho más amplias. Eso para empezar. Y yo creo que la comparativa, pero bueno, que efectivamente hay un déficit de infraestructuras, creo que eso es algo que todos compartimos, que durante los últimos años han realizado avances importantes en la materia, aun cuando vayamos con retraso y no a la velocidad que nos hubiera gustado. Eso también es indiscutible, se diga lo que se diga aquí. Que efectivamente primero se habló de una fecha y después se rectificó y que ahora estamos todavía en plazo, pero es previsible que no veamos ese tren en marzo. Insisto, es cuestión de días prácticamente. Y que exista un problema. Oye, se dijo, hombre, pues como tantas otras cosas que se hace un anticipo y surge un imprevisto y esto no surge de un día para otro. Que un ministro y un presidente de una comunidad no pueden decir eso. Hombre, que el imprevisto sea que no haya trenes no es un imprevisto, porque eso entiendo que el ministro del ramo hará una planificación. El imprevisto no puede ser ese. Venga, lo dejamos aquí. Una pregunta para el Partido Popular. Quería saber qué es lo que ha pasado con esto del centro de menores de Agoncillo, por aclarar un poco las informaciones que había de Agoncillo y de Navarrete. Pues yo no le voy a poder aclarar ninguna de esas informaciones, porque yo aquí acudo a la tertulia como miembro del Grupo Parlamentario Popular. Tendría que traer a alguien del Gobierno para que se lo aclarara o de los ayuntamientos respectivos. Simplemente lo que licitó el Gobierno de La Rioja es un centro, unas plazas más bien, para una medida que es de convivencia educativa. En Agoncillo. No se licita en determinar la ubicación. No, pero que se refiere al de Agoncillo, que es distinto del de Navarrete. No sé dónde. Tiene más información usted que yo no sé si se refiere al de Agoncillo. En Agoncillo ya se dijo dónde está frente a los cuarteles en esa urbanización. Pero que me refiero que son dos pisos. Creo que en un asunto como este debe prevalecer los derechos del menor, la privacidad, porque creo que fundamentalmente el motivo por el que residen en un piso de acogida tiene varias causas y creo que una de las cuestiones más importantes es preservar su privacidad. Claro, y la ubicación. Pero sí que se han explicado que el centro de Agoncillo, y lo explicó el Gobierno, que el centro de Agoncillo y el de Navarrete eran diferentes. El de Navarrete era para una vivienda en acogimiento de niños y niñas menores de 12 años y el de Agoncillo pues era lo que ha explicado la señora Martínez Arregui, sin más. Yo coincido en eso. Lo que hay que atender es desde luego a las necesidades del menor, y de esto no depende quién tiene que vivir en un sitio u otro. Es que los comportamientos que pretenden negar el derecho del Gobierno de La Rioja a poner viviendas para niños y niñas en una u otra localidad,
Pues desde luego los ayuntamientos ni los vecinos pueden opinar nada al respecto. Bueno, opinar podrán opinar, ¿no? Pueden opinar lo que quieran, pero desde luego no pueden hacer una movilización que es una movilización racista. Es que eso se llama delito de odio. Yo no estoy diciendo decir, eso. aquí que no vengan. Que no pueden opinar. ¿Cómo no puede opinar? No. Tiene todo el derecho del mundo a opinar, ¿no? No. Ah, vale. No sabía que estábamos aquí en el gulag. No, usted lo que quiere hacer es de selección de vecindario y eso no cabe. Como vecino todo el mundo tendrá derecho a opinar. No, a opinar si le caen bien o mal los vecinos una vez que los conozcan. Porque no es que claro, hombre, no. Bueno, veo que es un hemos abierto un melón que sí, hemos abierto un melón que no vamos a poder hablar, pero bueno, te veremos en otra ocasión. Gracias a los 4, buen pleno mañana. ¿Cómo se plantea? Largo. Largo. No va a ser largo. 5:30 o algo así, ¿no? No va a ser largo. Bueno, pues bueno, salir, dices, a las 5:30. Que vaya bien el pleno, que sea fructífero. Todo dependerá de cuántas intervenciones haga el gobierno. Como no tiene límite de tiempo, luego descuadra todas las previsiones. Sabe que el reglamento lo que defiende es el equilibrio entre el gobierno. Pues no lo pone en marcha la presidenta. Pues no lo hay. Bueno, aquí abrimos melones para todo. La última vez, en el último pleno, llegó el presidente después de que hacía 4 horas que habíamos acabado un debate y como es su prerrogativa, bueno, pues pidió el turno. A mí por suerte me pilló fuera. Después de no haber estado en todo el día, porque mira, si uno está en el debate y quiere intervenir, tiene lógica, que es para lo que se prevé esa libertad del gobierno, es para dar información o para responder a algún tema. Sí, 4 horas después. Hombre, señora Martínez Arregui, por favor. Sí lo hizo. Sí, Venga, de vergüenza. gracias a los 4. El equilibrio, desde luego, no se cumplió. Adiós.